Me toca a mí hablar de las monedas digitales de los bancos centrales. Un tema que, como es natural, está vinculado al dinero. No vamos a hacer en esta sesión un análisis de lo que es el dinero, su historia, su evolución, cómo ha llegado el dinero hasta nosotros hoy día, pero necesariamente si queremos hablar de estas monedas digitales de los bancos centrales, que sobre todo voy a tratar de identificar con el euro digital, no por nada, sino porque va a ser, si finalmente se emite, el que nosotros vamos a tener que aplicar, como digo, algo del dinero que sí que tendremos que decir. Alguna referencia inicial al dinero, preparando la ponencia y reflexionando sobre esta materia, algo tan cercano, algo tan cotidiano, pero yo diría que algo que se nos escapa tanto a todos en lo que es su naturaleza, cuáles son las funciones del dinero, cuál es el origen del dinero y necesariamente también vamos a hablar de ello, porque cuando hablamos de monedas digitales, de los bancos centrales, obviamente aquí el interés de los estados aparece de alguna manera, sobre todo manifestado a través de las instituciones emisoras que son los bancos centrales. Eh, Vamos a hablar también, y algo diremos a continuación, de los diversos usos del dinero, sobre todo en el ámbito de los medios de pago. No nos interesa tanto el dinero como unidad de cuenta, que también, quizás menos como reserva de valor, pero vamos a ver, hablando no tanto de lo que son las monedas digitales de los bancos centrales, sino de las criptomonedas como algo de este elemento de reserva de valor sí que está presente en ese ámbito, pero no tanto en el de la moneda digital de los bancos centrales, con el ejemplo del euro digital, como decía anteriormente. Sobre todo vamos a hablar de pagos, pero lo cierto es que la materia es compleja y va presentando sus oscilaciones. Antes de comenzar, la referencia al dinero soberano. Aquí vamos a hablar de dinero soberano, y yo creo que a ninguno de nosotros se nos escapa, o no se nos debería escapar, que cuando hablamos de dinero soberano, a día de hoy, sobre todo estamos hablando de dinero físico. Y por tanto, el dinero soberano físico nos lleva al ámbito de una realidad que diría que todos conocemos bastante bien o suficientemente bien, como son los billetes y las monedas. Cuestión distinta, y también diremos algo en la sesión sobre esto, es que cada vez se utilice menos el dinero en formato físico, lo cual también me va a servir para enlazar en la parte final de la sesión con una cuestión tan relevante para un programa de educación financiera como es Edufinet y para la educación financiera en general. ¿Cuáles son los vínculos entre el dinero soberano, la educación financiera, el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre todo ello y las competencias que se tienen que adoptar? Y también antes de empezar, en estas breves palabras introductorias, eh, la importancia que tiene vincular dos mundos que veremos en un futuro, siguen vinculados o no, pero a día de hoy tenemos que hacerlo, vincular a los bancos centrales como emisores de dinero físico, billetes y monedas, parece que pronto también dinero soberano en formato digital, y las entidades de crédito. Las entidades de crédito tienen una labor fundamental porque sobre la base de los billetes y las monedas que emiten los bancos centrales tienen la capacidad de generar más dinero, de añadir más dinero a la masa monetaria a través de lo que se conoce como dinero bancario. Algo diremos sobre ello. Y no podemos olvidar también la aparición de nuevas instituciones en el ámbito de los medios de pago digitales, las entidades conocidas como FinTech, Big Tech. De esta forma quizás suenen no muy bien, pero si vinculamos también la posible aparición de nuevas formas de dinero en formato digital en el ámbito de la actuación de empresas como por ejemplo Facebook, volveremos sobre esto más adelante, ahí consideramos también que tenemos que tener a la vista este equilibrio entre bancos centrales, entidades de crédito y estas otras nuevas instituciones que van a aparecer
algunas incluso no muy bien definidas, como son las que están detrás de una moneda digital de carácter privado, como es Bitcoin. En fin, sobre todo esto vamos a hablar para explicar de manera, espero que sencilla y no mucho tiempo, calculo que en unos 20-25 minutos más, que son las monedas digitales de los bancos centrales, y al final tratar de enlazar todo esto con la educación financiera. Eh, Partimos, por tanto, de monedas digitales de bancos centrales, que en lo que nos interesa como particulares, sobre todo, se dan en el ámbito minorista, es decir, de una clasificación de cuáles son las distintas categorías de dinero, la tenemos aquí, ahora vuelvo sobre ella. En estas consideraciones de inicio, hablamos sobre todo de monedas digitales de bancos centrales minoristas, es decir, que se pueden emplear por parte de los ciudadanos en sus transacciones económicas cotidianas o habituales. Fundamentalmente, el pago en comercios, aunque como vamos a ver, el euro digital va a ofrecer también algo que en principio, si finalmente se lanza, pero que ya está contemplado en el estudio técnico, como es la realización de pagos entre particulares. También es cierto que en el ámbito de España los pagos entre particulares no son en sí tan novedosos, porque creo que ya todos conocemos un instrumento que es netamente español, elaborado por el sector bancario español, como es Bizum, que ya permite a día de hoy poder realizar pagos no de particular a empresa, ya se trata de empresa que actúe en la realidad física o del espacio del comercio digital, y también nos vale, como decía, para la realización de pequeñas transferencias, pequeños pagos por diversos motivos entre particulares. No vamos a hablar fundamentalmente de monedas virtuales, pero sí hay que decir desde ya que es posible, y a continuación vamos a añadir alguna referencia a cuál es la motivación de los bancos centrales para emitir dinero soberano en formato digital, pero sí que es fundamental referirse a las monedas virtuales de carácter privado. Sin duda la más conocida, yo diría que es Bitcoin, que han tratado también de evolucionar desde lo que son las conocidas como monedas virtuales a las conocidas como monedas virtuales estables. Las monedas virtuales, y aquí traigo datos de ayer sobre la cotización de Bitcoin en concreto y también de la moneda Doge, que esta es algo menos conocida, pero también lo es con alcance general. Y aquí podemos ver que uno de los principales defectos de las monedas virtuales es la oscilación en su valoración, lo cual evidencia, incluso en el caso de las monedas virtuales estables, que como su propia denominación están llamadas a tener una estabilidad en su valor que facilite que se pueda pagar con ellas. Pues realmente ni en una ni en las otras encontramos estos visos de estabilidad. Incluso abajo, en la parte inferior de la diapositiva, podemos ver cómo las monedas estables no son estables, porque hay una moneda digital, Luna, que hace un par de años quebró y llevó a que los inversores en ella prácticamente perdieran todos los fondos. Lo que quiero decir, llegado a este punto, es que sí que hay en la emisión por los bancos centrales de las monedas digitales algo de reacción a la mayor presencia de las monedas virtuales de carácter privado, aunque también es verdad que a día de hoy, cuando hablamos de este tipo de monedas virtuales, estables o no estables, me da igual, en ellas lo que parece prevalecer más que el empleo como instrumento de pago, lo que destaca es el empleo como medio de inversión, lo cual es bastante contradictorio respecto de lo que debe ser una moneda, del tipo que sea, que debe tener la estabilidad suficiente para que de esta forma se pueda alcanzar una masa crítica de usuarios, y que esta masa crítica de usuarios utilice la moneda no como medio para invertir, sino como medio para realizar pagos. Si seguimos avanzando,
En este que yo denomino el ecosistema del dinero, y ya dije algo al principio, vamos a encontrar una pluralidad de agentes públicos, los bancos centrales, agentes privados, como pueden ser las entidades bancarias. Unos y otros pueden estar regulados, puede que no estén regulados. Evidentemente, como ciudadanos, lo que nos interesa es que haya una regulación, que haya una supervisión, en el sentido de que de esta forma nuestro interés va a estar mejor preservado, va a estar más protegido. Y también nos vamos a encontrar en este ecosistema del dinero a agentes tanto tradicionales, del tipo de los bancos a los que antes me refería, a más modernos, como las entidades fintech o big tech, pequeñas empresas tecnológicas o grandes empresas tecnológicas que están ofreciendo sus servicios en el ámbito digital y que además los están cursando con el componente de los medios de pago. Aquí hago un pequeño paréntesis y pongo el ejemplo de China. En China, la gran parte de los pagos minoristas están canalizados a través de apps que están desarrolladas por grandes corporaciones tecnológicas y llamativamente esto que estoy diciendo era puesto de relieve hace muy poco, incluso por el Banco Central Europeo, para advertir también de el tipo de implicaciones que tiene el uso del dinero, ya sea por la parte de la emisión directa de los bancos centrales, por el uso de instrumentos de pago sobre la base del dinero depositado en entidades de crédito o por la posible confianza, yo diría personalmente que incluso desconfianza que puedan suscitar los pagos canalizados a través de estas nuevas entidades de carácter tecnológico. Y la realidad es que, en mi opinión, llega un momento que es novedoso, pero en el que nosotros, cada uno de nosotros, como ciudadanos, vamos a tener que optar de acuerdo nada más y nada menos, diría yo, que con los valores íntimos y personales que tenga cada uno, por unas o por otras modalidades de dinero. Algo de esto sí que hay también en la aparición de las monedas digitales de los bancos centrales, que tratan de reafirmar una mayor legitimidad en el sentido de que va a ser dinero digital directamente emitido por los estados o entidades supranacionales, como pueda ser la Unión Europea, en contraposición no tanto al dinero bancario, porque, como comenté al principio, el dinero bancario se inspira en una alianza expresa o tácita entre el sector bancario y los bancos centrales, los bancos que dan dinero bancario sobre la base de los billetes y monedas emitidos por los bancos centrales. Sobre todo la gran alternativa va a ser que podamos decidir si estamos de acuerdo en el empleo de estas modalidades o más bien entre nuestras preferencias está la de contar con criptomonedas no de origen público, sino de origen privado. Y a mí, preparando la ponencia, me vino a la mente una situación, no diré que igual, no tiene mucho que ver, pero en cierto sentido sí similar, que fue la que nos encontramos en nuestro país y en otros países de su entorno a finales del siglo XIX. Me refiero al decreto Echegaray. Ahí me ha faltado decreto de ley de 19 de marzo de 1874, cuando el Banco de España asumió el monopolio para la emisión de billetes. Hasta esa fecha, en el mercado circulaban distintos tipos de billetes en función de cuál fuera su emisor. El Banco de España podía ser uno de ellos, pero también otros bancos privados de alcance territorial. Pongo el ejemplo del Banco de Málaga, que justo en esa época fue absorbido por el Banco de España. Es decir, cada particular, y hablo de hace 150 años, podía elegir cuál era el billete que estaba dispuesto a utilizar, asumiendo algunos riesgos, el riesgo, por ejemplo, de quiebra del banco emisor, que motivaba la pérdida del dinero que ese billete representaba. Salvando las distancias, a estas alturas de fin del primer cuarto del siglo XXI, es posible que nos encontremos ante una encrucijada similar en la que, como decía antes, los ciudadanos vamos a tener que elegir entre los diversos tipos de dinero, algo añado seguidamente, que podemos encontrar en circulación, ya sea en circulación física o en la circulación más abstracta y más figurada de la circulación digital. Claro, nos podemos plantear también cuál es la motivación
que lleva a los estados o a entidades supranacionales como la Unión Europea a plantearse la emisión de dinero soberano emitido en formato digital. Aquí podríamos estar hablando bastante, son muchas las motivaciones, veremos algunas de las motivaciones que da el Banco Central Europeo algo más adelante, pero por una parte se puede decir que se puede tratar de favorecer la inclusión financiera, sobre todo de colectivos que están más alejados de zonas urbanas y que por tanto no tienen acceso tan directo a entidades bancarias. Y aquí tengo algunas reservas que manifestaré en la parte final. También se puede hablar, en general, ya no solo respecto de colectivos vulnerables, de tratar de ofrecer en un mundo cada vez más digital medios de pago digitales que descansen directamente en una responsabilidad del Banco Central y no de las entidades de crédito con las que el dinero físico suele terminar vinculado. Incluso se habla de un elemento que me parece muy interesante, pero que desde luego no es el que nos trae hoy aquí, como el de preservar la estabilidad monetaria y financiera de los estados. Y aquí simplemente un apunte. Realmente yo creo que lo que se aprecia también es un cierto temor por parte de los bancos centrales a que el dinero que generalmente se ha utilizado en las últimas décadas, que ha sido, en último término, un dinero basado en el dinero emitido por los bancos centrales, pueda verse superado por estas otras alternativas del mundo digital, del tipo de Bitcoin, que podría darse el caso que pudiera ser preferido, por el motivo que sea, por parte de la ciudadanía. Diré algo sobre esto a continuación, pero lo adelanto ya. En el caso de Facebook, Meta, en la actualidad, la empresa que le da cobertura, el número de usuarios es de 3.000 millones de personas. Es decir, dudo que haya, no una entidad financiera, dudo que haya alguna empresa en el mundo que tenga tal cantidad de usuarios. Repito la cifra y no me estoy equivocando, datos que consultaba esta mañana para no equivocarme en estatista, más de 3.000 millones de usuarios. Facebook, precisamente, allá por el año 2019, incluso antes de la pandemia, ya planteó emitir una moneda digital en aquella época denominada Libra, luego redenominada como Diem, quedó parada, parecía que iba a lanzarse pronto, ahora mismo está en una situación, vamos a decir, que indefinida, pero llegó a plantearse poner a disposición de todos los usuarios de Facebook una moneda digital de tipo privado al margen del sistema monetario que trae origen, como decía antes, en los bancos centrales. Yo diría que fue este hecho en concreto, y ahora veremos que del euro digital se empezó a hablar en el año 2020, lo que causó que no solamente el Banco Central, sino que prácticamente todos los bancos centrales del planeta empezaran a reflexionar sobre la emisión de dinero soberano en formato digital. De modo que esta motivación de preservar la soberanía monetaria y financiera, para mí, desde luego, me parece que es muy poderosa, porque obviamente esa soberanía monetaria y financiera lleva aparejada la preservación de la soberanía en sentido amplio, es decir, el ejercicio de poder. He preparado aquí, a modo de recapitulación, antes de seguir avanzando y llegar al euro digital, para tratar de ilustrar todo lo que estamos comentando, las características de manera agrupada. Quizá he querido abarcar demasiados elementos a la vez, pero ahí están todos, del dinero. De las funciones económicas ya hemos hablado, unidad de cuenta, instrumento de pago y reserva de valor. Hay un elemento nuevo que traigo ahora, que es el de que el dinero puede ser de curso legal o no ser de curso legal. El dinero de curso legal, el único dinero de curso legal, es el emitido por los bancos centrales. Actualmente billetes y monedas. En un futuro, si se emite también dinero soberano en formato digital, este dinero soberano en formato digital, tipo oro digital, también va a gozar del estatus de dinero de curso legal. Aquí también un apunte. El hecho de que el dinero no tenga curso legal no impide que pueda ser utilizado
en las transacciones económicas entre particulares. Me refiero, por ejemplo, al dinero bancario. Evidentemente, con el dinero depositado en una entidad bancaria podemos realizar pagos. Además, pagos con efectos muy similares a los de curso legal, que son los de que el deudor quede satisfecho, que el acreedor quede satisfecho y que se extinga la obligación en el contrato de que se trate. Por ejemplo, un contrato de compraventa en el que el vendedor entrega la cosa, el comprador paga con un precio, ese precio puede ser dinero de curso no legal, pero perfectamente válido desde el punto de vista jurídico. Dinero digital y físico, que también lo hemos comentado, y creo que lo más relevante lo podemos encontrar aquí, la distinción entre dinero público, dinero privado, dentro del dinero público del curso legal, los billetes, las monedas, con una realidad física, con el complemento de las monedas digitales de los bancos centrales. Creo que no lo he dicho, CBDC, por su sigla en inglés, que pueden ser minoristas y mayoristas. Como decía, aquí nos interesan las minoristas porque las mayoristas ya existen, pero las divisas soberanas digitales mayoristas sobre todo funcionan en la relación entre los bancos centrales y las entidades financieras que pueden abrir cuenta en un banco central. Si pasamos a la parte del dinero privado sin curso legal, pero evidentemente útil y necesario en las transacciones económicas, encontramos el dinero bancario, que se origina cuando los billetes y las monedas se depositan en una entidad de crédito o entidad de depósito, y el dinero electrónico, que se puede identificar, para que nos entendamos sin entrar en más detalles, con las tarjetas prepago. El dinero queda cargado con una tarjeta prepago y, por tanto, de cierto modo, se desvincula de la cuenta bancaria. Y, por último, nos hallamos ante las criptomonedas, que, como decía al principio, pueden ser no estables, el tipo de Bitcoin, o estables, que quizás lo único que tengan de estable sea la denominación, porque también experimentan grandes oscilaciones en su valor. En la parte inferior de la diapositiva se ven tres ideas. Una la he dicho ya. Facebook Meta cuenta a día de hoy con más de 3.000 millones de usuarios, de modo que podemos intuir que si lanzaran una moneda digital podría tener un impacto en las monedas emitidas por los bancos centrales, a día de hoy, billetes y monedas. Añado dos cuestiones que tampoco voy a profundizar mucho, pero que creo que son relevantes. A día de hoy, según datos del Banco de Pagos Internacionales, el 90% es un cálculo aproximado del dinero que se utiliza día a día es de creación bancaria. Es decir, esto da una visión de cuál es la importancia del sector bancario, por esta parte, en la prestación de servicios de pago, pero también, como es natural, en la desfinanciación de las demandas de los agentes económicos. Va todo ligado, pero la gran virtualidad es que esta ampliación de la base monetaria sirve en gran medida para la realización de los pagos a escala planetaria. Y también, como contrapunto de esto otro, me he referido en diversas ocasiones a Bitcoin. Bitcoin, y esto es una gran novedad, creo que fue en el año 2022, si no me equivoco, cuando se convirtió en moneda de curso legal en Salvador. Esto es un hito importante, es el único antecedente con el que contamos, pero se ve como también las alternativas al dinero de origen soberano van ampliando su impacto y ya hay un Estado pequeño, pero ya hay un Estado que ha adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, como es El Salvador. Dicho todo esto, algunas referencias sobre el euro digital. La moneda digital emitida por un banco soberano, que como es lógico, en el caso de que finalmente se emita, ahora diré cuándo es previsible que se pueda implantar, nos va a afectar de lleno a nosotros como ciudadanos europeos, aunque también es verdad que el Banco Central pretende que el euro digital sirva para reforzar el papel internacional del euro ante otras monedas, fundamentalmente ante el dólar estadounidense, que también está estudiando la emisión de una versión digital, la Reserva Federal. Del oro digital, como comentaba antes, se empezó a hablar, a mí al menos me resultó aquello bastante sorprendente, porque no lo esperaba,
con un primer informe del Banco Central Europeo de octubre del año 2020. Eh, si se recuerda, dije que en el año 2019 fue cuando Facebook anunció el posible lanzamiento de su moneda virtual, Libra, posteriormente DIR. A mí me da la impresión de que hay un vínculo, hay una relación de causalidad entre una cosa y la otra. Es decir, el dinero digital de los bancos centrales como reacción a la aparición de las criptomonedas totalmente desvinculadas de los bancos centrales. Sin entrar en mucho detalle, en el año 2023 ya se publicaron dos propuestas de regulación, dos reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo relativos al euro digital y a su carácter de curso legal, a la vez que se revisa el estatus de los billetes y las monedas. La realidad es que lo que se pretende es que haya una convivencia del euro digital con los billetes y con las monedas. Es decir, el euro digital, lo cual sería problemático desde la perspectiva de la inclusión financiera, no está llamado, al menos a corto plazo, a relevar el papel de los billetes y monedas que van a seguir en circulación. Aquí tenemos una fecha clave, que va a ser justo dentro de un año. Quizá dentro de un año sea buen momento para retomar la cuestión en el Congreso y ver realmente cuál va a ser el devenir del euro digital, porque va a ser entonces cuando las autoridades de la Unión Europea van a tomar una decisión sobre la posible implantación sobre la base de la propuesta de reglamento, mejor dicho, de las propuestas de reglamento a las que me refería anteriormente. De manera sintética, porque es complejo y ahora vamos a entrar en algunas cuestiones de carácter más operativo. Inicialmente, parece que lo que iba a suponer el euro digital iba a ser que nosotros, como ciudadanos, en vez de abrir una cuenta con una entidad bancaria, íbamos a poder abrir una cuenta directamente en el Banco Central. No es difícil identificar que el sector bancario, no solamente en nuestro país, en otros países como Suecia, también han sido bastante combativos, en el caso de Suecia, con la corona digital, que también está muy avanzada. El sector bancario se vio amenazado en el sentido de que si el ciudadano directamente podía abrir una cuenta en el Banco Central, denominada en euros digitales, y por tanto no iba a tener que contratar con una entidad bancaria, esto podría tener un impacto en la actividad de intermediación desarrollada por los bancos y por tanto, y esto es lo que preocupa al sector bancario, pero debería preocuparnos a todos, también podría tener un impacto en la capacidad del sector bancario para financiar la actividad económica. Finalmente, del modelo de apertura directa de cuentas por el ciudadano en el Banco Central se ha pasado a otra línea más suave en la que se contempla, y lo contempla precisamente el euro digital, que cuando deseemos abrir una cuenta en euros digitales, podamos abrir la cuenta en nuestra entidad bancaria. Es decir, la entidad bancaria va a colaborar con el Banco Central como distribuidor del euro digital y además va a ofrecer una app propia para que podamos utilizar en los pagos el euro digital. Ahora vuelvo sobre esto. Aquí también subrayar, no solamente los bancos en sentido estricto, las entidades de crédito van a participar en cooperación con el Banco Central Europeo en la distribución del euro digital, también se prevé que las entidades de pago participen en la distribución del euro digital y que también podamos abrir una cuenta denominada en euros digitales en una entidad de pago, que es una entidad financiera con unas características específicas y limitadas, no a la captación de depósitos, pero solamente pueden hacerlo las entidades de crédito, limitada a la prestación de servicios de pago. También posiblemente por la presión del sector financiero y de las entidades crediticias en concreto, parece, y digo parece porque todavía es una cuestión que está abierta, está en fase de discusión, en esa cuenta en euros digitales que vamos a poder abrir en nuestras entidades bancarias, la operatoria en euros parece que mensual se va a limitar a 3.000 euros digitales por persona y cuenta. Es decir, no vamos a poder realizar grandes pagos en euros digitales. Los grandes pagos van a tener que realizarse en euros que traigan origen
de los billetes y las monedas. Y a mí esto me lleva ya a adelantar lo que diría que es una de las conclusiones de estas referencias al euro digital como moneda soberana emitida por un banco central. Y es que la impresión que tengo a día de hoy, a falta de saber cómo va a quedar todo lo que es la regulación, la implantación y el funcionamiento del euro digital. En el día a día nos vamos a encontrar como ciudadanos, como hasta ahora, con una cuenta en el banco que nos va a permitir realizar pagos y con otra cuenta en ese mismo banco, denominada en euros digitales, que vamos a poder utilizar en los pequeños pagos. Es verdad que, sin entrar en mucha profundidad, se contempla que hay una relación entre la cuenta que trae origen de billetes y monedas y la cuenta que directamente se denomina en euros digitales, pero vamos a tener, por decirlo de manera gráfica, que contar, por ejemplo, con dos tarjetas en nuestra billetera. Una tarjeta para la cuenta que tiene origen de los billetes y las monedas y otra tarjeta específica para el uso de las cuentas en las que se han depositado euros digitales. En fin, yo diría que esto es uno de los aspectos que habrá que perfilar porque puede terminar generando una cierta confusión entre la ciudadanía, sobre todo en la que carezca de mayores destrezas digitales por una parte y puramente financieras y económicas por la otra. Yo aquí he aprovechado y traigo tres diapositivas que comentamos muy rápido, que no las he elaborado yo. Como digo abajo, no puede ser de otra forma, la fuente es el propio Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo que está muy interesado en explicar a la población antes de tiempo, para que vayamos teniendo una idea de todo ello, qué es el euro digital y cómo se utiliza. De aquí, por comentar algo, no por comentarlo todo, para ir terminando en unos 10 minutos. Eh, Motivos para el Banco Central que justifican la emisión o la posible emisión del euro digital. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, lo que ellos llaman el Banco Central panorama de los pagos en Europa, el menor uso del efectivo, puesto que las preferencias de los ciudadanos se alinean más con el pago en formato digital, puesto que cada día pagamos menos. Y yo creo que cada uno puede reflexionar aquí con qué frecuencia utilizamos el pago en billetes y monedas. Yo en concreto, monedas prácticamente no utilizo y billetes cada día menos. El Banco Central trata de adecuar la oferta de dinero soberano a la realidad de los usos de los ciudadanos y de las distintas modalidades de pago en la fecha actual. Y aquí hay un elemento clave de todo lo que podemos ver en esta diapositiva. El Banco Central Europeo habla de fragmentación, de dependencia de proveedores internacionales y de reforzar la resiliencia en Europa o de Europa. En realidad lo que está diciendo el Banco Central, lo dice con claridad, pero hay que leer entre líneas, es que carecemos en Europa de un verdadero sistema de pagos digitales netamente europeo, a escala de la Unión Europea, incluso de algún dato de que 13 de los 20 países de la eurozona carecen de un sistema nacional de tarjetas. Eh, Creo que todos podemos pensar en cuáles son los grandes proveedores internacionales de tarjetas que utilizamos en Europa, son norteamericanos y en cierto modo, en cierta forma, aquí se ve una mención a esta preservación de la autonomía monetaria y financiera de Europa respecto de otros territorios, por mucho que esos otros territorios también sean aliados de la Unión Europea. Y en general, también se habla de reforzar la resiliencia de Europa, la preservación de esta autonomía estratégica respecto de proveedores de servicios en general, yendo específicamente en el ámbito de tarjetas que sean no europeos. Llama la atención la gran importancia, yo creo que es algo positivo, pero llama la atención la gran importancia que se presta a tratar de reforzar esta autonomía de Europa en el ámbito financiero, bancario y en concreto de los pagos. Esta otra diapositiva, también tomada del Banco Central Europeo, en la parte superior podemos ver cuáles son los canales de pago que estamos utilizando a día de hoy, efectivo, tarjetas, cuentas bancarias, otros medios de pago digitales. En la parte intermedia vemos que añadiría el euro digital
como alternativa al efectivo, alcance paneuropeo, es decir, el euro digital debe ser la base para tener una infraestructura de pagos 100% europea que permita evitar esta dependencia de terceros de fuera de Europa. Una mención al uso básico gratuito, que yo creo que esto también va a merecer alguna clarificación, porque el uso del euro digital va a ser gratuito, como gratuito es pagar en billetes, no se nos puede cobrar por parte de quien recibe el pago un recargo sobre ese importe. Tampoco se va a poder exigir cuando paguemos con el euro digital, pero sí es cierto que el Banco Central Europeo habla de otros usos que sí habrá que pagar a nuestro banco o a la entidad de pago que colabore en la distribución del euro digital, que aporten valor al usuario. Esto habrá que canalizarlo a través de las apps que desarrolle tanto el Banco Central, habrá una app del Banco Central para pagar con euros digitales, como sobre todo por parte de las soluciones de pago de las apps que se desarrollen por el sector financiero. Respecto de la privacidad, no creo que esto aporte mucho sobre lo que ya tenemos a día de hoy en base al dinero bancario privado inspirado en los billetes y monedas emitidos por el Banco Central Europeo. También se dice que que el euro digital va a estar disponible en formato offline. A día de hoy, la operativa offline también la soportan determinadas tarjetas e instrumentos de pago, pero bueno, se destaca como una de las fortalezas del euro digital por el Banco Central y sobre todo, en quinto lugar, como se puede ver, que el euro digital va a estar respaldado por el Banco Central Europeo. Cuando hablamos de dinero de creación bancaria, en último término, este dinero bancario también está basado en dinero emitido por el Banco Central, pero en formato físico. Es decir, de todas estas características, algunas de ellas ya las encontramos en la práctica y habrá que explicar bien a la ciudadanía qué es lo que aporta el euro digital. Y en la parte inferior, aquí sí hay alguna cuestión más novedosa. Por ejemplo, el euro digital va a permitir pagos de persona a persona. Como decía, en España esto ya lo tenemos con el Bizum, el sector bancario ya lo está ofreciendo, y no solamente en España, en algún otro país de la Unión Europea también tenemos soluciones que son similares. El euro digital va a permitir realizar pagos en comercios, ya sean físicos o digitales. Ahí lo que se puede ver es cómo diversas características que concurren solamente en el efectivo, solamente en pagos con tarjeta, ya sean esquemas basados en esquemas nacionales o internacionales, los vamos a encontrar de manera única y armónica en el euro digital. Y para terminar, aunque ya creo que lo he expresado, ¿cómo vamos a poder utilizar el euro digital? Fundamentalmente a través de nuestros dispositivos móviles, a través de tarjetas que van a ser muy similares a las tarjetas que ya conocemos, emitidas por las entidades bancarias o por las entidades de pago. Y por último, también a través de la página web, una especie de banca digital específica para el euro digital, o en la SAP a la que antes me refería, la propia del euro digital, que esta va a correr a cargo del Banco Central Europeo, o de aquellas otras SAP que nos puedan ofrecer nuestras actuales entidades bancarias una vez que se produzca la emisión del euro digital y que traten de añadir algún uso, algún servicio de valor a los ciudadanos bajo la premisa de que por esos servicios adicionales que va a permitir el euro digital, los proveedores de servicios de pago, entidades de crédito, entidades de pago, sí que van a poder cobrar una comisión a sus clientes que estén utilizando el euro digital. Y para finalizar, como decía, reflexiones sobre el euro digital vinculado a la inclusión y a la educación financiera. El euro digital, y yo creo que aquí se ve bastante claro, va a requerir el manejo de unas ciertas habilidades digitales. Pagar en billetes o monedas, desde luego, no requiere muchas capacidades. Yo creo que todos somos capaces de hacerlo, pero si se habla, como habla el Banco Central Europeo o incluso otros bancos centrales, de monedas digitales de bancos centrales para promover la inclusión financiera, esto no es novedoso. Primero tenemos que resolver la posible brecha digital, sobre todo
yo concreto un colectivo que está planteando últimamente problemas, no solamente en España, también en España y otros países de nuestro entorno. ¿Qué hacemos por las personas mayores de zonas más rurales y menos urbanas para utilizar una tarjeta? Me da igual que se denomine en euro digital, que simplemente en euros, algunas capacidades técnicas, digitales y económicas y financieras sí que van a tener que tener. Superada esta brecha o posible brecha digital, habrá que formar a los usuarios sobre las características de uso, potencialidades y riesgos del euro digital. Pensemos en pérdida de la tarjeta que da acceso al euro digital, pérdida de la clave de la app o del credencial que dé acceso al euro digital. Creo en este sentido que los programas de educación financiera en general, y desde luego creo que también el de Edufinet, pueden complementar de una forma muy satisfactoria en los grandes esfuerzos que ya está desarrollando el Banco Central Europeo para explicar a la gente qué es el euro digital y el esfuerzo que los bancos van a empezar a desarrollar, que yo diría que a partir de muy pronto, porque van a ser una pieza clave en la distribución y en el uso del euro digital. Ya lo decía al principio también, los billetes y las monedas son simples. La entrega equivale a realizar eh, un pago, la recepción, a la realización o a la admisión de un cobro. En el caso del oro digital, no va a ser tan fácil tratar de equiparar, como hace el Banco Central Europeo, el euro digital con los billetes y con las monedas. Y en cuanto a la operativa offline del euro digital, es decir, podemos recargar una tarjeta con dinero digital y sin necesidad de tener conexión por parte de quien recibe el pago, pagar con la tarjeta que contiene el euro digital. Yo también tengo mis dudas de que personas con menos destrezas digitales tengan facilidad, sin contar con el apoyo de una sucursal bancaria, para recargar con facilidad la app, sobre todo a través de un formato online. Aquí simplemente, y ya sé que termino, me he atrevido a plantear una estructura básica de un posible programa de educación financiera sobre el euro digital. Lo he estructurado en 10 puntos, no lo voy a comentar entero desde luego. Ahorro eso a los que me pueden estar viendo y escuchando. Sí destaco que estos 10 apartados, habría uno primero, que sería una introducción al euro digital. Creo también que sería necesario, para saber qué es el euro digital, ilustrar, aunque fuera de manera sucinta, sobre lo que ha sido la historia y la evolución del dinero, desde el trueque hasta el dinero digital, sea en formato soberano o en formato privado. Ventajas del euro digital, funcionamiento del euro digital, comparación con otros medios de riesgo de pago en términos de mayores facilidades, mayores riesgos del euro digital respecto al dinero de efectivo, el dinero depositado en entidades bancarias que se pueda movilizar para realizar pagos y sobre todo qué ofrecen las criptomonedas o las criptomonedas estables. Uso del oro digital, seguridad y privacidad, riesgos, el futuro del oro digital y cómo prepararse. Y en último término, y creo que aquí también Edufinet tiene experiencias prácticas recientes, cómo tratar de orientar a la ciudadanía, sobre todo a los colectivos que más lo necesiten, desde el punto de vista de la experiencia práctica de cara a la posible utilización a través de simulaciones del uso del oro digital o a través de lo que podría ser una app que habilite para su empleo. Y para finalizar, y aquí termina la ponencia, la realidad es que no sabemos en general cuándo van a llegar las primeras monedas digitales de bancos centrales. Ya han llegado las 4 primeras en el año de 2022. Bahamas, Nigeria, países que digamos que son minoritarios en lo que son los grandes flujos monetarios, las grandes dinámicas financieras, pero ya están utilizando monedas digitales
en su propia divisa de bancos centrales. Todos los bancos centrales del mundo sin exclusión están analizando la posible implantación de la divisa correspondiente en formato digital. Aquí la gran pregunta es cuándo veremos el renminbi, que es la moneda de China en formato digital, el dólar digital, la libra digital, el yen digital, el euro digital. El día, cuando llegue, y yo creo que no va a estar muy lejos en el tiempo, va a suponer que cuando el primero dé el paso, necesariamente el resto también lo van a dar. Eh, en primer lugar, porque quien primero dé el paso no va a ganar en este caso una cuota de mercado, porque no estamos hablando de un mercado, pero sí que va a ser capaz de potenciar la fortaleza de su propia moneda, además de que en último término siempre sí que va a ser necesaria una cooperación a escala internacional del posible lanzamiento y la armonización, al menos de las principales divisas en formato digital. Y todo esto, que ciertamente tiene un componente muy técnico, realmente habrá que llevarlo al terreno de los ciudadanos en particular, porque realmente puede cambiar, y no es que pueda cambiar, va a cambiar la forma que tenemos de relacionarnos con el dinero. Y al final, como decía al principio, y termino con esta última reflexión, cada uno de nosotros tendrá que valorar si confía más, menos yo creo, que este es mi caso, en la moneda emitida por un banco central, como puede ser el Banco Central Europeo, con todos los defectos que pueda tener, estamos de acuerdo, pero al menos con la soberanía y con el poder de todos los estados que están detrás como marchamos de garantía, hoy vamos a poder confiar más en alternativas que no guardan relación con el dinero soberano como tal o el dinero bancario elaborado sobre el banco, sobre el dinero soberano. Me refiero a las criptomonedas, que desde luego son la promesa de algo, pero esa promesa a día de hoy, al menos en mi percepción, todavía viene acompañada de bastantes dudas y de bastante incertidumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Ha sido sumamente interesante. Nos han llegado varias preguntas, pero algunas creo que ya las has contestado a lo largo de la ponencia, a continuación de que la hayas llegado. Pero sí hay una que nos ha llamado la atención, que paso a preguntarte, ¿vale? Te piden tu opinión sobre qué sucederá con la llegada del señor Trump al gobierno de Estados Unidos, que es una persona en contra del dólar digital y más a favor de las criptomonedas. Bueno, vamos a ver, yo tampoco puedo entrar en grandes valoraciones porque fundamentalmente es así. Este señor dice una cosa y a continuación afirma lo contrario. Tenemos el ejemplo de que cuenta ya como secretario de Estado con Elon Musk, cuando él, me refiero al presidente reelegido de los Estados Unidos, está en contra de los vehículos eléctricos, pero parece que se ha acercado a una persona que parte de su fortuna precisamente se basa en los vehículos eléctricos y en su comercialización masiva, como es Musk y Tesla. En el caso de las monedas digitales de los, perdón, en el caso de las criptomonedas, lo ilustraba en la presentación al principio. Si os fijáis en la primera slide, creo que es, se ve como hay un pico en el que se dispara la cotización de Bitcoin y Doge, que es la moneda virtual precisamente que promueve Elon Musk. La impresión que yo tengo, y la verdad es que también he estado pensando estos días sobre todo esto porque me suscita dudas. Si los Estados Unidos quieren reforzar el papel del dólar en los flujos financieros y económicos internacionales, esto no casaría muy bien con una potenciación de lo que son las alternativas al dólar emitido por la Reserva Federal. Eh, Hay que esperar, tenemos que esperar por eso las lecturas que podemos hacer, pero la lectura inmediata de los que invierten en criptomonedas es la de la revalorización, con lo cual al menos hay una tendencia o una expectativa a día de hoy de que se va a potenciar las monedas virtuales, privadas, quiero decir,
Bitcoin, desde luego, Dogecoin, que depende de un secretario de Estado de los Estados Unidos, nada más y nada menos, para la eficiencia de la actividad del gobierno. Eso está muy bien. Pero tenemos que esperar, es contradictorio. Se están lanzando mensajes que no casa uno con el otro. No creo que el dólar se refuerce si remotamente en algún momento Bitcoin pudiera hacer sombra al dólar, que a día de hoy lo dudo, porque tiene una escala muy pequeña en comparación. Pero habrá que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Lo que no se puede es soplar y aspirar a la vez. Y parece que hay algo de esto. Tenemos que ser pacientes y ver cuál va a ser la principal línea que se siga. Pero dudo mucho que no se apoye la preeminencia del dólar en billetes y monedas y del dólar digital con su célebre frase In God We Trust, que la presentación, la primera imagen que se puede ver, la sacaba de la inteligencia artificial y curiosamente ha sustituido el In God We Trust por In Code We Trust. De modo que está por verse cómo queda todo eso. Vale, me queda un minutito, te hago una última pregunta. En algunos pueblos rurales de la España profunda no existe entidad bancaria física ni ordenadores, ya que sus habitantes son personas mayores. ¿Cómo se les podría facilitar el uso de los euros digitales? Claro, eso es lo que decía yo anteriormente. Si desde el punto de vista de la inclusión financiera, que no haya oficinas bancarias o agentes financieros o cajeros automáticos, es un problema evidentemente para el acceso efectivo. Aquí ya hemos visto alguna iniciativa en los últimos meses a través de correos en nuestro país. Las oficinas de correos también pueden servir de alternativa, de complemento al canal bancario. Incluso se habla de la figura del cartero rural que puede llevar el efectivo a domicilio. Curiosamente también, en la normativa reguladora del euro digital, que como hemos visto son borradores todavía, son propuestas, también se habla de la posibilidad de que se apoye el euro digital por instituciones públicas y claramente se está señalando a instituciones públicas que presten servicios de correo o de giro. Esto ya lo teníamos en la normativa de servicios de pago desde el año 2009. Es decir, tampoco estamos descubriendo la rueda, esto es algo que ya estaba ahí. El hecho de que no haya entidad bancaria o agente financiero de entidad bancaria o cajero automático se podría complementar con la presencia de oficinas de correos o incluso, como decía antes, con la posibilidad de que una vez que se entrega la tarjeta a un ciudadano, la recarga se puede hacer incluso al margen de todo esto a través de una app o de una especie de banca online. Esa posibilidad existe, pero mi duda o mi preocupación es cómo cubrimos el previo gap digital, que si no lo cubres, no eres capaz de cubrir el gap, el defecto que tenemos en materia de inclusión financiera. Habrá que hacer también un esfuerzo, por tanto, en la digitalización, que esto tampoco es nuevo.